Hola amigos. Estamos en Onda Alegre. Tu radio cercana. Tu radio salesiana. La música en la antigua Grecia y Roma. La antigua Grecia se inicia en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la escritura. Finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que empieza la Edad Media. Pensamiento y creencias de la época. En la antigüedad existieron religiones muy importantes, como las de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Las religiones eran politeístas, tenían mitos y creían en la vida después de la muerte. También construyeron templos donde rendían culto a sus dioses mediante ritos y ceremonias. Pensadores de la época. Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Nació en la isla de Samos, que fue instruido en la enseñanza de los primeros filósofos, Jonio, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Platón. Platón es una de las más importantes en nuestra cultura por todo lo que ha conseguido aportarnos. Es un filósofo de la Grecia clásica, discípulo de Sócrates. Aristoceno. Fue un filósofo, músico y teórico de la música griega, perteneciente a la escuela peripatética, que fue educado por su padre, Espíntaro, que había sido discípulo de Sócrates. También estudió con Lámparo de Eritras y con Genófilo, de quien aprendió teoría musical. Creencias. Su religión era politeísta, tenían muchos tipos de mitos, como los mitos antropológicos y funcionales, y creían en la vida después de la muerte. La tragedia griega y la música. La tragedia griega es un género dramático surgido en la antigüedad clásica. Consiste en la representación de una acción seria que invita a liberar los sentimientos de compasión y horror en el espectador. Suele inspirarse en la mitología clásica. Música griega. La música griega era esencialmente homófona, como todas las músicas de la antigüedad. Los griegos no consideraban musical la producción simultánea de dos melodías diferentes. Además, no conocían la armonía en el sentido moderno de la palabra. ¿Cómo la música afecta a los sentimientos? Cuando escuchamos música, el hipotálamo, que es una parte del encéfalo, segrega una sustancia que hace que tengamos una sensación de relajación y de placer, que se denomina el etos. Platón una vez dijo: la música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma es la virtud. Como dato curioso, esto se asimila a la explicación anterior, haciendo una idea sobre esto. Y Pitágoras fue el primero en relacionar la música con las matemáticas, al escuchar los diferentes golpes de un martillo y pensar que había números en los diferentes tonos. Mitología griega. El pensamiento griego otorgó a la música tal capacidad para imponerse sobre el etos de un individuo o de una colectividad, que no solo le atribuye el poder de educar, sino también el poder de corromper. Además, desde las épocas más antiguas. ¿Qué instrumentos tocaban Apolo y Dioniso? De entre los dioses de Olimpo, Apolo y Dioniso mantenían una estrecha relación con la música y además personificaban dos posturas, dos conceptos, dos esencias opuestas y eternas, el orden y el caos. En el culto a Apolo, dios de la armonía, la poesía, la profecía y la medicina, la lira era el instrumento característico, mientras que en el culto a Dioniso, dios del vino y del éxtasis, lo eran el aulos. La lira y su hermana mayor, la quitara, eran instrumentos de cuerda punteada que se utilizaban para acompañar el canto o el recitado y también como instrumentos solistas. El aulo, por su parte, era un instrumento de viento con doble tubo de caña, de sonido estridente y penetrante, que se utilizaba vinculando a las danzas
dionisíacas, y al ditirambo, himno de alabanza a Dioniso que daría origen al teatro. ¿Cómo eran considerados los dioses Apolo y Dioniso? Apolo es el dios del sol, la claridad, la música y la poesía. Era descrito como el dios de la divina distancia, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad, en tanto que Dioniso es el dios del vino y de la fauna. Se le asocia el éxtasis y la fiesta. A continuación, hablaremos de algunos de los mitos más importantes relacionados con la música. El mito de la flauta de Pan. La flauta de Pan es uno de los instrumentos de viento más antiguos, que consiste en una serie de tubos atados o sujetos en filas. Los tubos están dispuestos por orden de tamaño y por lo tanto de afinación. Los sonidos de timbre más bien ahuecados se producen soplando los tubos en el extremo superior. Su nombre proviene de la mitología griega, en la que este instrumento se le atribuye al dios Pan. La leyenda del mito de la flauta de Pan. La leyenda del mito de la flauta de Pan parte de la mitología griega, en donde Pan era el dios de los bosques y de los rebaños. Siempre se ha representado como un hombrecillo de extraña forma, con parte del cuerpo con forma de cabra y siempre acompañado una flauta. Pan, el dios griego de los bosques y pastos y rebaños, iba siempre de un lado a otro dando pequeños saltitos. Sus patas de cabra le impulsaban con agilidad. En lo alto de la cabeza despuntaban unos pequeños cuernos. Era muy alegre y hasta travieso, y a pesar de su apariencia animal, adoraba a la humana. Pan era muy querido por los dioses, por su carácter alegre y divertido, a pesar de ser poco atractivo. Tenía muy buen humor, y esto atraía sobre todo a Dionisio, el dios del vino y de la uva. Siempre estaban juntos. A Dionisio le encantaba reír, y Pan le hacía mucha gracia. Un día, Pan se enamoró de una náyade que vio en el bosque. Se llamaba Siringa. La muchacha, al ver la horrible figura de Pan, comenzó a correr muerta de miedo. «¡Socorro! ¡Me persigue un monstruo!», gritaba ella. Y Siringa llegó hasta la orilla del río Ladón. Allí llamó a sus amigas las ninfas. «¡Ayudadme! ¡Me persigue una bestia horrible!», gritaba la pobre Siringa. Las ninfas, conmovidas, decidieron transformarla en una ligera caña, y Pan, al llegar, se quedó observándola anonadado. De pronto, una suave brina de viento pasó por ella y emitió un dulce sonido, tan dulce como la voz de su enamorada, y se dio cuenta de que en realidad era ella. Así que tomó la caña y con ella creó una flauta, la flauta Siringa. Desde entonces, Pan no se separa nunca de ella y la utiliza para alegrar a todos con su adorable y dulce música. Podríamos decir que estamos ante una historia de amor, aunque claro, ella en esta ocasión no se ha llevado la mejor parte. Hoy en día puede chocarnos bastante, pero en la época griega la mayoría de las historias de este tipo terminaban con la metamorfosis de la mujer en un objeto, un árbol o un animal. Reflexiones sobre la leyenda de la flauta de Pan. En estas ocasiones la bella Siringa se transforma en una flauta pura melodía. El amor más allá de la apariencia. Pan tenía un aspecto realmente horrible. Era un fauno con patas de cabra, torso humano repleto de pelos y pequeños cuernos en la cabeza, pero sin embargo era alegre, simpático y jovial. Siringa supo ver más allá de la apariencia y se quedó con la primera visión de Pan. Acabó, sin embargo, en sus manos y ya no pudo separarse jamás de él. Una gran paradoja. La música como expresión del amor. Siringa podía haberse transformado en una flor, un árbol o un pájaro. Sin embargo, se convirtió en una delgada caña con la que Pan pudo construir una flauta. La melodía que tocaba con ella era la melodía del amor que sentía por ella, una preciosa metáfora para representar la música como un vehículo conductor de las emociones. Mito de Odiseo y el canto de las sirenas. Homero es un poeta griego de poesía épica. Es admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta por excelencia de la literatura clásica, al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. En su obra, sobre todo la Odisea, realiza un gran número de referencias a la música que se realizaba en la antigua Grecia, desde la importancia de los aedos a cómo lo interpretaban, acompañaban a la voz. Es notable la importancia que tiene la música
para este tan importante escritor del siglo VII a.C., Odiseo y el canto de la sirena. El mito de la sirena habla de unas criaturas que poseen el don de la música y pueden cantar de manera tan hermosa que quiebran la voluntad de los hombres. Sin embargo, su canto los lleva a la muerte. Por eso, actualmente a los engaños fatales se les llama canto de sirena. Según cuenta la leyenda, si un hombre es capaz de resistir la voz de una sirena, éste debe morir. Cuando Odiseo se aproximaba a la isla de la sirena, hizo que los tripulantes del barco taponasen sus oídos con cera, para que no pudiesen escuchar el canto de la sirena, e hizo que la tripulación lo atase fuerte al mástil del barco. De este modo, Odiseo podría escuchar el canto de la sirena sin caer en su embrujo. Al verse ignoradas y vencidas, las bellas sirenas perdieron su don y se precipitaron al fondo del mar. Así fue como, gracias a su ingeniosa estrategia, Odiseo sobrevivió y pudo continuar su ruta marítima junto al resto de la tripulación hacia su amada patria Ítaca. Mito del reto entre Apolo y Marsía. En la antigua Grecia no solo se inventan Juegos Olímpicos y deportivos, sino que también había competiciones musicales. Se trataban de tocar cada uno su instrumento delante del pueblo una melodía y el pueblo decidía quién ganaba, como el que hicieron Apolo y Marsía. En Olimpia también tuvieron lugar una serie de concursos artísticos. Desde el año 396 a.C. había concursos de heraldos y trompeteros. Más tarde, en la época de Nerón, se agregaron competiciones musicales de cantores y actores. Reto entre Apolo y Marsía. Apolo es uno de los 12 dioses del Olimpo, hijo de Zeus y Leto. Entre sus muchas competencias, era el dios de la música y la armonía. Y Marsía es un personaje de la mitología griega. Es un sátiro y desafió a Apolo en un concurso musical. Cuenta la historia que Atenea creó la flauta. Cuando empezó a tocarla, se le deformaba la cara. Como se burlaron de ella, se enfadó. Le echó a un río. Marsía encontró la flauta maldecida y se creía capaz de vencer a todo el mundo. Llegó a estar tan convencido que se creía que la flauta era mejor que la lira de Apolo. Entonces, Apolo y Marsía se enfrentaron en un concurso musical, en el que el ganador podría tratar al perdedor como quisiera. Apolo tocó su lira y naturalmente venció a Marsía. Por lo tanto, Marsía perdió y en lugar de pasar a ser esclavo de Apolo, éste decidió matarlo. Tras ello, interpretó una bella canción con el aulo del perdedor. El mito de Orfeo. El mito de Orfeo está relacionado con la esencia, el valor y el poder de la música, y tuvo mucho que ver con el nacimiento de la ópera. Orfeo era hijo de la musa Calíope y del dios de la música, Apolo, que le regaló una lira. El canto de Orfeo tenía el don de la belleza y el poder de embelesar y prácticamente hechizar a dioses, hombres y a la misma naturaleza. Y fue con la música como enamoró a Eurídice. Ambos se amaban y se casaron. La dicha dura poco. Eurídice muere mordida por una serpiente y una mensajera le da la mala noticia. Orfeo, dispuesto a todo por recuperarla, la sigue a los infiernos. Con sus cantos ablanda a las deidades del Hades, que le devuelven a su amada con una condición. Eurídice caminará tras él, pero si Orfeo vuelve la vista atrás, la perderá de nuevo. Están a punto de conseguirlo, pero Orfeo no resiste la tentación, la mira y Eurídice muere por segunda vez y, por segunda vez, Orfeo es el más desventurado de los amantes. Apolo concede la inmortalidad a los amantes que podrán contemplarse el uno al otro como estrellas en el cielo. A pesar de la exageración de la leyenda, todos sabemos que la música tiene un poder emocional sobre nosotros y a veces suceden momentos casi místicos durante las actuaciones cuando la música nos dice más que las palabras y unas lágrimas o sensaciones como la piel de gallina o de júbilo cambian nuestro estado interior. A partir de esta historia contada en la antigüedad, todos los músicos sueñan con crear una extraordinaria conexión emocional, si no con la naturaleza, por lo menos con el público que los escucha. Algunos nunca llegan a alcanzar este sueño, otros encuentran esta misteriosa conexión alguna vez en su vida, y otros hacen de la búsqueda de este verdadero poder del arte su religión profesional. Hola amigos.
Estamos en Onda Alegre. Tu radio cercana. Tu radio salesiana.